Buenos Daniel, días. hola Daniel, ¿me Aquí escucha? estamos. Perfecto. Fuerte y claro, Nelson. Gracias, mi querido Daniel Iboscus. ¿Está bien así? Y Boscus. Iboscus. Bueno, Ahí, ahí perfecto, está. La cosa es impecable. que nuestro querido amigo, estratega político, está hoy para conversar sobre lo que la gente le apasiona, porque este país es político desde la punta del dedo hasta el cabello y le encanta saber cómo se mueve el tema estratégico y a mí también. Daniel, ¿cómo ves hasta el momento, a una semana de elecciones, la jugada y movida política en general? Me gustaría un panorama general de lo que has podido presenciar en este país. Bueno, Nelson, mira, primero que es una elección distinta a la que veníamos viendo y estábamos acostumbrados, para hacer comparativa a las últimas dos, digamos, ¿no? Que fue la del 2021, donde Andrés Arauz llega a la segunda vuelta con Guillermo Lasso, y la del 2023, donde Luisa González llega contra Daniel Noboa. Uh-huh. Digo, es una elección distinta porque hoy estamos en un escenario hiperpolarizado. Hoy, Yeah. entre los dos candidatos, el día domingo 9 de febrero van a tener más del 80% de los votos, cosa que no sucedía en los procesos anteriores, eso llegaban con los cuatro candidatos. Hoy se ha concentrado, ¿por qué? Porque hay una diferencia. Hoy vos estás compitiendo contra alguien que está en gobierno. Entonces, Uh-huh. Luisa González compite contra un presidente. Sí, 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 sí. Y la última vez que compitió un presidente y fue reelecto, el único recuerdo que hay es el de Rafael Correa, creo que en los últimos 60 años de historia política del Uh-huh. Ecuador. ¿Con qué deficiencias o con qué observaciones? Que en el 21 y el 23, tanto en aquel momento Lasso como el candidato Noboa en aquel momento, tenían la expectativa del gobierno, de lo que podían hacer, de promesas, de poder decir un montón de cosas en el debate y Uh-huh. que después, mm, digamos, sin tener que justificar ni explicar nada. Hoy Uh-huh. eso no es así. Eso ha cambiado. Y hay dos factores que para mí son importantes. El primero, por el lado del gobierno, con toda una estructura detrás de un candidato, y por otro lado, Luisa González, que ha logrado, y analizando todo tipo de encuestas, por supuesto, la de campaña de Luisa González, pero además hasta las que, falsas encuestas que se terminan publicando en los últimos días, como estamos Uh-huh. viendo hoy que es el cierre de encuestas, nota una performance muy alta de votos y de crecimiento de la Revolución Ciudadana con respecto al 21 y al 23. Uh-huh. Recordemos que en el 21 Andrés Arauz saca 32% válido en la Uh-huh. elección y Luisa González saca 33% válido. Uh-huh. Y hoy, hasta las encuestas del propio gobierno, cuando uno mira los votos válidos, está cercano al 40%. Así es, así es. Claramente, en los números que nosotros tenemos de encuestas, como las de Sheila Wilker, la de Iván Sierra, la de Q-Social Now, una empresa de Big Data, la de Politics, de un consultor mexicano, Uh-huh. en las cuatro hay un patrón común, y es una diferencia de Luisa González en primera vuelta, ganando en la primera vuelta por aproximadamente 6 puntos, y eso permitiendo un escenario de segunda vuelta. Eso le iba a Entonces, consultar, Daniel. O sea, es un escenario seguro de segunda vuelta. sí, con los números que hay hoy es seguro, porque para que no haya segunda vuelta se debería caer uno de los polos. Por eso digo, Luisa Uh-huh. González, en el promedio de nuestros números, está en torno a los 45 puntos válidos. Y en el caso del presidente candidato Noboa, está en torno a los 39, ¿no? Entonces, hay una diferencia de 6, eso hace que haya segunda vuelta, pero ahí es donde viene el segundo dato a tener en cuenta y A que hoy ver, no cuentan las encuestas. ¿cuál es? Acá hay dos enfoques que hay que ver, y esto lo vimos en la segunda vuelta argentina, lo vimos en Brasil con Lula y Bolsonaro. Eh, se ve muy, muy claro, bueno, en Uruguay hace poquitos días, Uh-huh. exactamente lo mismo, que pasan a segunda vuelta. ¿Y cuáles son los datos que nosotros tenemos que mirar para entender por qué algunos están desesperados por decir que ganan en primera vuelta, ¿no? Y publican hasta falsas Así encuestas es. y con números que son barbaridades. ¿Cuál es el problema? Hay dos datos que vos tenés que ver siempre en la segunda vuelta y cuando además alguien es presidente candidato. El primer punto, olvidémonos de los nombres de todos los que están en la contienda electoral. ¿La sociedad ecuatoriana quiere continuidad del gobierno o quiere un cambio del gobierno? Primer reflexión. Ok, Esto es básico en cualquier elección. Toda elección se trata de cambio o continuidad. Continuidad con perfecto. el presente, con lo que estás viviendo hoy, con lo que tenés, con la propuesta, con alguien que ya conoces cómo gobierna, o cambio. La continuidad es Daniel Noboa, eso está claro. Uh-huh. Ahora, acá el gran desafío era convertir a Luisa González en la dueña del cambio. Y Sí. hoy, arriba de los 40 puntos, Luisa González ha logrado constituirse en la dueña del cambio en el Ecuador. Wow. Y cuando vemos Eso es bueno. actualmente cambio versus continuidad, el 52% de los ecuatorianos quiere un cambio, el 40% quiere continuidad, y hay un 8% que no sabe, no dice o no quiere opinar.
Con lo Ujú. cual, primera reflexión, mirando hacia adelante vos te das cuenta por qué los que están en continuidad tienen la obligación de ganar en primera vuelta, porque si Claro, no el panorama después es mucho más feo. claro. Segunda reflexión, ¿Ya? pisos y techos electorales. ¿Ya? Volvemos a lo mismo. No hablemos solamente de cuánto en intención de voto para no discutir si es 45, 46, si te ¿Ya? saco 6 puntos, si son 5. Pisos y techos electorales. Esto se conforma con una pregunta básica que es, seguramente la votaría, podría llegar a votarla o nunca la votaría. Entonces, ¿cuál es tu techo electoral? Vos tenés que sumar el seguramente lo votaría y el podría votarla. ¿Ya? En ese punto, Luisa González tiene 53 puntos ¡Wow! versus 44 de Daniel Noboa. Ok. Y la segunda pregunta es el rechazo. ¿Cuánto dicen que nunca te votarían? Nunca, pase lo que pase, te votarían. En el caso de Daniel Noboa es 57% y en el caso de Luisa González es 44%. Entonces, esta Mm, escena, cuando salimos de esta discusión de números y querer publicar encuestas y pautarlo en los ujú. medios y comprar encuestadoras, etcétera, lo que vemos es, bueno, hay algo más que está pasando detrás de las encuestas que nadie quiere contar y que reflejan una escena para la próxima elección del 9 de febrero. Y con miras a la segunda vuelta, básicamente, porque la lectura es mirar el tema a segunda vuelta y lo que podría ocurrir en una segunda vuelta. Te consulto esto, Daniel. Esta estrategia desesperada, porque es así, estrategias así de rápido, porque he visto la publicidad, Daniel, primera vuelta, victoria. ¿Es perjudicial, por ejemplo, si pasa segunda vuelta Noboa y Luisa, que Noboa siendo presidente con la maquinaria, con las promesas, con los medios, dándole promoción, que encima pierda la primera vuelta, aún que no gane en primera vuelta, sino que encima quede segundo en la primera vuelta? Sí, no, por supuesto, Nelson, todo eso influye, todo es psicológico. Acá el encuadre que me parece interesante analizar es por qué esta desesperación, que es raro de ver esto, ¿no? Que los presidentes empiecen a publicar encuestas que además dice que va ganando, porque si alguien va ganando no tiene necesidad de decirlo de esa manera tampoco, ¿no? Claro, en la lógica. Esto es como alguien que como vos vas y decís, bueno, decime lo lindo que soy, ¿no? Y necesitas decírtelo vos mismo para convencerte mirándote al Ujú. espejo. O porque no hay lógica. Mirá los procesos electorales serios donde es muy difícil que un presidente ponga esas encuestas solamente Ujú. para decir, vamos, voy Ujú. ganando, voy arriba, ¿no? Claro. Claramente hay una estrategia pautado, porque además hay una pauta brutal en redes sociales tratando de instalar de esta idea de ganabilidad, que obviamente tiene un objetivo que es el voto útil. El objetivo de ellos es decir, votame ahora, no esperes a la segunda vuelta, digamos, ¿no? Ujú. Y seguir limando a los terceros candidatos, algo que la campaña de Luisa González logró hacer a lo largo de todo ese proceso. Recuerden dónde se inicia y cómo era esta idea, no, tenemos un piso que no lo podemos romper nunca de la primera vuelta de 32, 33 Y se ha venido puntos. rompiendo.